Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por acompañarme en mi canal de YouTube. Siempre tratando de conversar con personas que considero que tienen algo para decir respecto a lo que estamos viviendo. Hemos abordado en lo que va del año y sobre todo en esta situación de repliegue, de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social, distanciamiento, depende del lugar. Hemos abordado aspectos psicológicos, aspectos políticos, indudablemente, geopolíticos del problema. Bueno, incluso hemos tenido la mirada con la doctora Chinda Brandolino, la mirada desde la medicina y las cuestiones de este nuevo movimiento Médicos por la Verdad que ha surgido. ¿eh? Y venimos de una jornada, ¿no? Bastante tumultuosa, ¿no? En el obelisco, en Buenos Aires y en distintos puntos del interior del país, en Rosario, de donde soy oriundo, en el Monumento a la Bandera, el Monumento Nacional a la Bandera, donde la gente se está manifestando y se está poniendo de pie ante esta situación ya incontenible. Ahora, no hemos dicho nada acerca de las problemáticas que están circundando el tema educativo. Y hoy me acompaña un amigo, un maestro en muchos aspectos, que es don Antonio Caponeto, para hablar de la cuestión educativa, de la cuestión pedagógica, por su experiencia. ¿Cómo estás, Antonio? Te presento sin muchos prolegómenos, pero bueno, ahora vamos a dar algunos datos de tu trayectoria, ¿no? Bueno, Antonio Caponeto es autor de varios libros, ha estado, bueno, director de la revista Cabildo y bueno, un investigador del CONICET, ¿no? Esa, me parece, son tres elementos fundamentales a destacar, pero tiene un currículum apabullante. ¿Cómo estás, Antonio? No, bien, bien, Lucas, bien. Muchas gracias por invitarme, bien, muchas gracias. Antonio, bueno, lo que estamos viviendo hoy es algo insólito. Hace 7 meses, Antonio, que estamos sin clases. Es decir, a lo que ha sido varias décadas de ataques sistemáticos a la educación en materia de calidad educativa, ahora directamente se le suma que se ha suprimido las clases con esta cuestión de la, bueno, sanitaria, alegando un problema sanitario. Y a juzgar, hablábamos antes de empezar a grabar el programa, hablábamos de que a juzgar por la educación y la calidad de educación que tienen los niños hoy, más vale tenerlos en casa y educarlos nosotros. Casi que no hay, como dice el proverbio popular, como dice el refrán, no hay mal que por bueno no venga. Entonces no sabemos hasta qué punto esto es peor. Y hay un reciente artículo de tu autoría haciendo una crítica sobre esto de las aulas en las calles y demás. Me gustaría, Antonio, que nos ilustres un poco de por qué el artículo, cuál es la crítica que estás haciendo a todas estas medidas tomadas y cuál es, bueno, el lugar que ocupa la educación en toda esta situación de pandemia. Me gustaría que conversemos un poquito eso. Yo ponía de manifiesto en esta nota una de las tantas incongruencias e inconsistencias del progresismo. Hay muchas. En estos tiempos de cuarentena se han exacerbado. A mí me llama la atención y me pregunto cómo harán para regresar de tamaña contradicción que las izquierdas que han hecho un culto de las libertades y los derechos humanos y han abominado de todas las formas de coacción estatal, policíaca, del Estado gendarme, etcétera, etcétera, cómo tras un discurso que lleva largas décadas en este sentido y con esta perspectiva y con esta orientación, de repente muta, se transforma y están a favor de un Alberto enajenado que pide ir casa por casa, amenaza con actuar por la razón o por la fuerza y dispone de tu cuerpo y hace del cuerpo humano una política de Estado. Ahora, esta es una contradicción grave, sin duda, pero hay una específica referida al tema que queremos conversar hoy, y es la cuestión educativa, porque
En los años 60, y bueno, no tiene por qué saberlo el común de la gente, pero es bueno que en algún momento se enteren. En los años 60 surgió toda una corriente pedagógica que se conocía con el nombre de aulas sin muros, y cuyo lema consistía literalmente en sacar la escuela a la calle y meter la calle en la escuela. Hay muchos representantes de esta corriente pedagógica. El más importante se llama Everett Reimer, que es el autor de un libro titulado La escuela ha muerto. Después hay otros que son más conocidos como Paulo Freire, Marshall McLuhan, pero otros menos conocidos como de Oliveira Lima o John Hall, Paul Goodman. Todos ellos insistieron durante décadas en que había que abolir la escuela, en una institución periclitada, y había que sacarla a la calle. Y ahora resulta que hoy, por razones sanitarias, en las cuales creen ellos más que nosotros, o creen ellos, no nosotros, pero ahora resulta que por razones sanitarias había que sacar en sentido estricto la escuela a la calle y te dicen que no. Entonces, como diría Chesterton, pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿Dónde está el punto de coherencia o de congruencia? Si hay un momento en el cual ellos deberían decir, bueno, es ahora cuando vemos realizado nuestro propósito, nuestro paradigma, nuestro ideal educativo, dicen que no. Y la razón por la cual dicen que no la ha explicitado este López, que dirige la UTA, es decir, es un utero, y este señor dice que no lo van a hacer porque resultaría funcional al marketing anti-cuarentena. Con lo cual se pone en evidencia cómo se pospone la noción de bien común a la prevalencia de la militancia ideológica, en este caso de la militancia pro-cuarenténica, ¿no? O sea, como si uno hiciera una militancia de un mal, de una enfermedad, de una situación que supuestamente hay que superar. Y bueno, yo cuando leí lo de López me di cuenta, lo que te decía recién, que estos tipos son capaces de ideologizar las estaciones del año, los eclipses del sol, el solsticio de enero, lo que sea. Es decir, la ideologización es una criba a través de la cual pasan todo, absolutamente todo. Entonces hoy estamos en esta aporía, en esta sin salida. No vemos que haya ninguna solución acorde con el sentido común. Y por otro lado, lo que decías vos recién, si la ausencia de la escuela, tal como está hoy, casi es una bendición, porque así como el olvido nos preserva de los males de la memoria, la escolarización nos retrotrae a los beneficios del analfabetismo, el glorioso analfabetismo gratuito, sacro y obligatorio que tenía el hombre medieval, que no sabía para su gloria ni leer ni escribir, pero escuchaba las homilías de Santo Tomás o de San Buenaventura y tenía las catedrales góticas que eran catecismos de piedra. Entonces yo la verdad que en ese sentido prefiero el analfabetismo a la alfabetización laica, gratuita y obligatoria de la ley 1420 o de las leyes posteriores que vinieron. En tal sentido creo que tiene razón Castellani cuando dice, y si yo tuviera un hijo le daría un buen caballo, para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios, no le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Porque es así, en definitiva, es lo que decía el catecismo cuando yo era chico. Es decir, la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Entonces, en la escuela no te enseñan a salvarte, sobre todo en las escuelas católicas. El saber de salvación ha sido abolido. Entonces, claro, no hay mal que por bien no venga, indudablemente. Es Dios que siempre se las ingenia para escribir derecho aún con líneas torcidas, ¿no? Me parece a mí que es eso. Pero en fin. Antonio Clarí, bueno, mira, vos sabés que, bueno, ya ahora vamos a hablar de Castellani, me gustaría hablar mucho de él. Sí, estamos como en una suerte de aporía, una suerte de paradoja, ¿no? Porque a juzgar por el tipo de educación que tenemos, que no haya clase termina convirtiéndose casi en una bendición, ¿no? Ahora, es por ahí algo que uno dice en broma, o sea, de manera eutrapélica, pero es muy triste en el fondo, de celebrar que no haya clases por la calidad de educación recibida de los hijos, en el fondo encierra, subyace a eso algo realmente triste, ¿no? Que Y es es un que drama, tenemos Lucas. una educación mediocre, ¿no? No, es un drama que nosotros por vía de paradoja tengamos que preferir, como decís vos,
ultrapéricamente o chistosamente, que tengamos que preferir el analfabetismo por vía de paradoja frente a la alfabetización oficial, podrá ser una ocurrencia o un chacoteo grácil, pero es un drama, es un drama. En el fondo es el drama ese también que decía Castellani, de que la educación argentina no puede reformarse porque no tiene forma. Entonces acá hay un problema de forma en el sentido aristotélico, es decir, carece de identidad, carece de sustancia y ha sido vaciada ontológicamente. Entonces los principales pilares del acto educativo hoy no funcionan. El sentido del maestro, de la palabra, del conocimiento, de la verdad, la disciplina, todo eso se ha extinguido. Ahora, aquí yo creo que hay una voluntad perversa de desentenderse de aquellos pilares que hicieron grande en algún momento Occidente, ¿no? Por ejemplo, el culto católico, el culto público debido a Dios, el respeto por los derechos de Dios y la educación en el sentido formativo, ¿no? La jerarquía de los saberes. Porque a estos dos pilares son aquellos a los cuales más se desprecia en una situación como la que estamos viviendo. Y se le da prioridad a otras actividades o a otras categorizaciones cuya importancia yo no niego, pero son secundarias respecto de estas dos. O sea, a partir de hoy hay un protocolo que habilita el culto público. El protocolo es peor que la ausencia del culto público. El protocolo es una verdadera ofensa a la inteligencia y al sentido común, y por supuesto es una ofensa grave a Dios, a los derechos de Dios. Pero también es una tomadura de pelo a los creyentes. Uno de los puntos que dice el protocolo, para que te des cuenta de la casuística ridícula en que han incurrido, es que no se pueden tocar las imágenes. O sea, yo la verdad que nunca he sido propenso por pudor a andar tocando las imágenes, aunque confieso que ese candor de niños que tienen muchos creyentes me entusiasma y me admira. Y es una piedad legítima, es una forma legítima de manifestación de la piedad y de la devoción. Pero viendo que el protocolo lo prohíbe, estoy pensando seriamente en sumergirme en el templo más próximo a mi domicilio y empezar a tocar todas las imágenes y frotarme en mi frente y la cabeza entera. No puede ser, o sea, el Estado es el que dispone cómo tiene que ser la lex orandi, la lex credendi y la lex vivendi. Ahora, esto no pasó ni en tiempo del más exacerbado regalismo ni josefismo, esto no tiene precedentes. O sea, esto es un fernandismo históricamente inédito. En la historia del gallicanismo eclesiástico esto no tiene antecedentes. Es un verdadero disparate consentido por la jerarquía eclesiástica. Antonio, Pero eso en un ámbito, ¿no? No, te escuchaba hablar y se me venía a la mente, alguna vez también lo has mencionado en alguna entrevista que te hicieron, el famoso epitafio de Anacleto González Flores, este famoso abogado laico, cristero, que murió, ¿no?, torturado, masacrado en épocas de las rebeliones cristeras, que hizo escribir en su epitafio, o escribieron en su epitafio, que educó con la vida, con la palabra y con la sangre, ¿no? Y esa educación cristocéntrica, qué lejos que hemos estado, ¿no?, de esos educadores mártires, qué lejos estamos hoy, qué lejos nos encontramos, qué distancias abismales que hay con aquella educación, ¿no? Lo digo con mucho dolor, pero haciendo ahora sí un análisis pedagógico profundo, más allá de la cuestión política o de las decisiones que en materia sanitaria pueden, así como todas estas medidas sanitarias pueden llegar a generar problemas en el ámbito de lo económico, lo pueden generar a mediano y largo plazo también en materia de la educación, ¿no? Porque también los programas educativos, los docentes están haciendo malabares, los padres también, queda todo, viste, sumido en criterios muy, si se quiere, poco determinados, cada escuela hace lo que puede, de manera que puede, todo mediado a través de la tecnología, el que la tiene a su alcance, el que no. Digo, más allá de eso, haciendo un análisis profundo, la educación, todos los programas de educación sexual integral, todas estas cuestiones aberrantes que es lo que hacen que nosotros digamos, bueno, que suspiremos cuando se ha decidido la permanencia de los niños en sus casas.
digo, ¿cómo podemos, cuál es tu análisis crítico, que insisto, debe ser lapidario, pero cuáles No, no, serían bueno, los elementos, y también como para darle alguna palabra esperanzadora a los padres, si es que la hay, alguna luz de esperanza? no, sí, sí, de hecho sí, yo he dado una serie de charlas en estos días cuarenténicos. Una de las charlas que di se llama justamente el desafío de educar a los hijos católicos hoy. Y la otra charla que di se llama la pedagogía del ánimo. Es decir, que expresamente me he dedicado a, a ofrecer a los docentes y a los padres aquellos elementos específicos y concretos que podrían servirnos a nosotros para fundar una pedagogía del ánimo, una pedagogía de la Pascua de Resurrección, como dice Gómez Dávila, una pedagogía del verbo, como dice Cordán Bruno Yenta, una pedagogía del corazón o pedagogía cordis, y una pedagogía al modo de un desafío frente a lo que estamos viviendo. En ese sentido yo conservo la esperanza, o le pido a Dios que me la conserve, por lo menos la esperanza anclada en lo sobrenatural. Y en tal sentido, no, yo creo que hay recursos de los cuales podemos disponer y valernos para tomar el toro por las astas y seguir educando cristianísimamente y virtuosamente a nuestros hijos, a nuestros discípulos, etc. Pero yo lo que creo también es que el oyente o el escucha, no sé, el que lea, va a tener que tener un diagnóstico cruel y certero de lo que está pasando si quiere encontrar la medicina adecuada. Porque si no, esto, yo me temo, Lucas, que esto va a ser querer curar un cáncer con una aspirina. Pongo un ejemplo para no ser tan críptico. La sustitución intencional de la realidad por la virtualidad tiene un costo muy alto. No, no se sale impunemente de la sustitución intencional y sistemática y orgánica de la realidad por la virtualidad. Y la negación de la presencialidad y la fabricación de una neonormalidad sin presencialidad es una aberración contra natura. Porque lo que logra esto que estamos haciendo nosotros, solo que por la gracia de Dios podemos tener algunos antídotos porque estamos grandes, pero lo que logra en el alma niña y en el alma adolescente es aborrecible porque mata o asfixia el hábito metafísico y lo sustituye por el hábito audiovisual. Ahora, como bien dice Aristóteles, y desde Aristóteles la filosofía clásica, que el hábito es una segunda naturaleza, si yo te modifico un hábito, te estoy modificando la naturaleza, de algún modo. Es decir, la naturaleza sigue siendo siempre la misma, pero se va a ver afectada por la creación de una habitualidad viciosa, no virtuosa. Entonces, vos mansamente, dócilmente te vas dejando sustituir la realidad por la virtualidad o por la digitalidad. Cuando te querés acordar, ya no sos el mismo. Se ha operado en vos un cambio que es de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza, que desontologiza y desvertebra al hombre, tiene un costo muy alto. Porque, insisto, se paga muy caro matar en el hombre el hábito metafísico. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ni más ni menos. Es decir, el chico, el muchachito, el joven, ya no percibe la realidad tal como es, sino tal como se le aparece a los sentidos, mediatizada por la audiovisualidad, que está exacerbada para todo, ¿no? Hay aplicaciones de WhatsApp para todo. Hay aplicaciones para envejecer, aplicaciones para cambiarse el sexo, aplicaciones para testear ahora el tipo de tos que tenés. Es decir, el mundo se ha digitalizado y se ha virtualizado, pero insisto, esto tiene un precio muy alto y lo estamos pagando, sobre todo las generaciones más chicas y más jóvenes. Por eso yo el primer consejo que le doy a los padres y a los docentes es que recuperen espacios de presencialidad y que traten por todos los medios de extirpar la digitalidad y de extirpar la audiovisualidad lo más que puedan, reducirla al mínimo necesario y reemplazarla por el mundo real, de lo tangible, de lo concreto, y aún del ejercicio de las libertades concretas legítimas. La libertad de abrazar a tu hija, o la libertad de pasar la mano con piedad y con devoción en la estatuilla de un santo. Es decir, es todo un desafío, pero claro, yo creo que para eso se necesita esa
esa parresía, ¿no? Esa virtud tan preciada que es la de la falta de respetos humanos, la de la falta de prudencia carnales, que es el núcleo para mí de lo que yo llamo la pedagogía del ánimo, la parresía. Es decir, el vigor, la valentía, el coraje sobrenaturalmente asistido. Entonces, hoy necesitamos padres parresíacos y docentes parresíacos. Sí, sí, sí. El tema de la virtualidad se ha convertido en una suerte de piedra en el zapato, de mal necesario. Y esta cuestión pérfida, sustitutiva, es uno de los grandes problemas que va a traer consecuencias, ¿no? La cuestión sustitutiva, porque si fuera meramente complementaria, bueno, vaya y pase, pero es realmente sustitutiva, ¿no? Todo parece perfilarse a reemplazar al tipo de educación directa, frontal, donde lo vivencial también deja su marca. Es interesante ese enfoque, la verdad que no lo tenía, bueno, no lo tenía tan claro ahora, gracias a No, no, tu... yo simplemente, no, es como decís vos, pero solamente un punto quería subrayar de esto que hemos Sí, dicho recién, que es la cuestión de la habitualidad, porque el que no está atento al efecto que produce la sustitución no se da cuenta del cambio de hábito. El cambio de hábito no es inofensivo. Eso es lo que yo quisiera explicarle a un papá o a una mamá o a un docente. Si vos cambiás el hábito, que es la segunda natura, cambiás la persona. Es como el tema tantas veces que hemos visto y conversado de la guerra semántica. ujú, Si vos cambiás el modo de expresión, cambias el modo de pensar, pero si vos cambias el modo de pensar, cambias el modo de ser. Porque el hombre es capaz de expresarse en forma oral, en forma escrita o en forma gestual, porque primero es capaz de pensar. Pero el hombre es capaz de pensar porque primero es. Entonces, cuando Nebrija saca su gramática y se la dedica al emperador Carlos V, le dice, siempre la lengua fue compañera del imperio, como diciéndole, vea, mi amigo, si quiere cuidar el rancho, cuide la gramática, si cuide el lenguaje, porque de cómo hablemos y de cómo nos expresemos, seremos nuestros propios retratos de nuestro modo de pensar y de nuestro modo de ser. Entonces, esta sustitución de la realidad por la digitalidad también crea un nuevo idioma en el cual está ausente el ser y el pensar. Y lo que prevalece es otra vez más la audiovisualidad, el mundo de los emoticones o de los miles de muñequitos que van y vienen. ujú. La mayoría de la gente se maneja con un vocabulario que está prevalentemente lleno de figuritas, no sé qué nombre darle, sé que tienen un nombre, sticker o algo así. Stickers. Sí. Claro, pero date cuenta el empobrecimiento del lenguaje que supone que un porcentaje cada vez más elevado de chicos, de estudiantes, respondan mecánicamente con sticker y coleccionan sticker para responderte. Claro, claro. Eso es un empobrecimiento de la lengua que también tiene consecuencias y se paga caro. Por eso, otro consejo más a los padres o a los educadores, el consejo de Nebrija, o sea, cuiden la lengua. Está en el libro de los proverbios. La muerte y la vida están en manos de la lengua. Mors et vita in manibus lingua. O sea, no podés descuidar el lenguaje humano, con todo lo que el lenguaje humano conlleva, la capacidad cultural, orante, poética, profética, ígnica, mistérica. A nadie le importa nada todo esto. El lenguaje se ha convertido en una aplicación más, un instrumento. Vos me escribís, yo te contesto con un emoticón. Claro. Sí, sí, a todos los sistemas de abreviación, neologismos y demás, para economizar, se le agregan ahora también esta juxtaposición de imágenes con sentidos múltiples que terminan de neutralizar lo poco de lenguaje que queda. Yo siempre hablo, ¿no?, de que usamos, se estima, ¿no?, grosso modo 350 palabras coloquialmente para comunicarnos, digo, en lo cotidiano. Cuando tenemos bueno, el idioma de Cervantes es un idioma que tiene más de 290.000 palabras, entonces ya el aplebellamiento idiomático se incrementa con las tecnologías y a eso
se le suma la sustitución que por imágenes se hace con todos estos recursos, y bueno, se termina neutralizando nuestra capacidad de hilvanar, ¿no?, ideas un poco más profundas, abstractas, con peso, ¿no? Eso es realmente complejo, ¿no? Es complejo. Sí, sí. Antonio, ahora sí me gustaría entrar un poquito al legado de ese gran educador que fue además tantas cosas, ¿no? Porque si algo por lo que se caracteriza el padre Castellani es porque no se lo puede caracterizar, porque su capacidad polímata lo hacía un hombre de ciencias, de religión, de teología, de filosofía, de psicología, escribió novelas, cuentos, poesía. Eh, Antonio, vos has hecho, yo te tuteo, ¿no? Porque nos tenemos confianza, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a Pero tratar si no lo sé? bueno, pero Leonardo Castellani, en su vastísima obra, que es inabordable, o por lo menos habíamos tenido, bueno, habíamos asumido un poco ese como acuerdo prima facie, que es inabordable seriamente Castellani desde todos sus ángulos, ¿no? Por la vasticidad de su legado intelectual, que estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma y que estudió psicología en la Sorbona, que además fue periodista, porque cuando vuelve en 1935 escribe en Criterio, artículos para La Nación, para la prensa, en el año 67 funda la revista Jauja, es decir, además tiene esa faceta periodística que lo hace tan, tan único a Leonardo Castellani. Como pedagogo y como poeta es donde sí has un poco escudriñado su semblanza, su legado, y es donde sí tenés algo para aportar, así por lo menos me lo manifestaste en su momento. ¿Cuánta falta Sí, hace, ¿no?, su legado hoy en día en materia educativa, pedagógica, literaria? sí, 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 yo te aclaraba eso previamente porque no sé quién era que decía, constatarán que un libro es un clásico porque nadie lo ha leído y todos lo citan. Y, y con Castellani pasa lo mismo, es decir, todo el mundo se cree con derecho a hablar de la totalidad de Castellani y es inabarcable. Claro. Entonces yo digo sencillamente, puedo tocar una o dos facetas del padre Castellani, pero no puedo tocarlo todo ni debo hacerlo. A mí siempre me entusiasmó la pedagogía del padre Castellani y la poesía del padre Castellani. Sí, me vengo a tratar de pispear todo su universo, pero en rigor yo en esos dos temas me he sentido más cómodo. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la pedagogía, el padre Castellani es muy claro, él critica el normalismo, en primer lugar, y el espíritu del normalismo es el que hoy, actualizado y remozado, da paso a lo que estamos criticando, porque el núcleo del normalismo es el pragmatismo, es la praxeología, es la escuela nueva o también llamada la escuela activa, en donde ya no se centra la educación en el ejercicio, en el cultivo y en la práctica de las virtudes, sino en el ser exitoso y en el producto redituable, en lo posible lucrativo. Uno de los autores principales de la escuela activa, que fue considerado una deidad del normalismo, era el norteamericano John Dewey. Y él decía, hasta las ideas son negociables. O empezando por las ideas, todo es negociable, hasta las ideas. Bueno, esa sustitución del ocio contemplativo que define a la escuela por el negocio de las ideas, eso es el espíritu mismo, el espíritu de la maldad insolente que dice el tango, del normalismo. Entonces, la primera gran advertencia que nos hace el padre Castellani es sobre el normalismo. Cuidado con el espíritu normalista, porque es un espíritu en el cual te enseñan que no hay nada perenne, no hay nada permanente, hasta las ideas son negociables. Ahora, ¿cuál sería el antídoto al normalismo? La sapiencialidad. Entonces, un maestro debe ser un hombre sabio. ¿Y qué es un hombre sabio? Aquello que definía San Bernardo de Claraval. Sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son. Saben de saborean, ¿no? Entonces, el maestro debe ser un sabio, aquel que pueda decir con San Agustín, vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve.
descubrimos, vemos y amamos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las sostiene con su mirada amorosa. Este es el arquetipo de maestro que propone el padre Castellani. El maestro debe nutrirse de la teología, debe nutrirse de la metafísica. El maestro debe ser un hombre ubicado, dice él, es decir, alguien que sepa pensar, que sepa sentir y que sepa expresarse. Alguien que tenga el sentido del niño, esto es muy importante. Es decir, el sentido de la infancia, la capacidad de hacerse como niño, de aniñarse, de asombrarse, ¿no? De puerilizarse incluso. Creo que era García Morente que decía, aquel para el cual, no, García Morente no, creo que era Jasper, no me acuerdo, una ensalada ahora, pero dice, aquel que no pueda puerilizarse, aquel para el cual todo le resulte obvio, nunca podrá ser un buen filósofo. Entonces, claro, una de las características que dice el padre Castellani es que el maestro tiene que tener esta capacidad de respetar la infancia, de admirar, de contemplar la infancia, el sentido del niño. Y bueno, y sigue dando notas características, son muchas, pero muy interesantes. El maestro debe ser un singular, en el sentido kierkegaardiano de la palabra, ¿no? O sea, no un hombre masa, sino un hombre singular. Y bueno, aquí es cuando el padre Castellani también se convierte en un profeta de nuestros días, porque lo que está pasando ahora es justamente lo que él retrató y describió como males de su tiempo, ¿no? Él tradujo un famoso poema de Chesterton, llamado Eclesiastés, lo tradujo a su manera, a él le gustaba traducir las cosas a su manera e inventarlas, y después se vanagloriaba jocosamente de que las traducciones eran mejor que el original. Pero cuando tradujo el Eclesiastés dice, hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios hay uno tan solo. Dice, ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Y después termina diciendo, solo hay un vicio, vivir de té beodo, me da risa esto. Y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo el resto es vanidad de vanidades. Pero interesante, ¿no? Cómo va parafraseando el Eclesiastés y va mostrando quién sería el verdadero sabio y quién por omisión de los pilares fundantes de la sabiduría termina siendo un henchido de vanagloria, el sabelotodísimo, ese personaje que aparece en el nuevo gobierno de Sancho, hay un personaje que es el sabelotodísimo, una especie de Wikipedia, ¿no? Lleno de conocimientos baladíes. ¿Qué cosas sabe la gente de este albardón? ¿Qué cosas sabe la gente? Pero cosas que no son. Cosas que no son. Cosas que no tienen rango ontológico, no tienen entidad, qué sé yo. Pero no, es interesante zambullirse en la pedagogía castellaniana porque no solamente está el diagnóstico de los males que decíamos antes, hay una búsqueda de bienes posibles y una búsqueda muy, muy atinada, también muy fundada en la experiencia de él. Muchos años trabajó como docente. Cuando Castellani vuelve a la Argentina, él se ordena sacerdote en 1930, en 1935 vuelve a la Argentina, y bueno, ahí enseguida está la etapa donde traba vínculos con Ernesto Palacio, Ramón Dol, cultiva amistades, y él enseguida como periodista también se ubica como un referente del espíritu antimodernista y antiliberal, ¿no? Me acordaba también, de alguna vez te escuché citar otro epitafio, el de San Ezequiel Moreno y Díaz, obispo de Pasto, que él mismo pidió que se escribiera en su epitafio, el liberalismo es pecado. Y hoy que estamos en épocas también de confusión y de donde todo vale lo mismo, y bueno, y se practica la coyunda entre el nacionalismo, el conservadurismo, el liberalismo. El legado también de Castellani, de quien has dicho, más allá de su candidatura por la Alianza Libertadora en 1946, que te has expedido, que fue una cuestión más de cumplir con ciertas amistades y demás, el espíritu antimodernista, y de eso quiero hablar,
y del espíritu antiliberal de Castellani en toda su obra, que trasciende obviamente lo pedagógico y lo poético, pero él hablaba de las tres ranas del Apocalipsis y era muy claro y muy contundente, no vacilaba, no titubeaba a la hora de disparar saetas contra toda forma de modernismo y de liberalismo. No, el liberalismo es pecado y eso el padre Castellani lo sabía perfectamente porque había sido dicho por el Papa Pío IX y después grandes pensadores contrarrevolucionarios como Félix Sardá y Sarvani o San Ezequiel Moreno Díaz lo habían ratificado. De manera tal que el padre Castellani no estaba en ninguna disidencia controlada como la que están ahora nuestros neoliberales o liberalitos, ni tampoco estaba en ninguna coyunda, ni en ningún maridaje. No, si hay algo que detestó fue el connubio. Claro. Y también sabía el padre Castellani aquello de que el liberalismo es la iniquidad, no solamente el pecado a secas o el vicio contumaz, sino que es la iniquidad. Es decir, el liberalismo forma parte del misterio de iniquidad, que es lo que estamos viendo también en nuestros días dentro de la iglesia. Entonces, el padre Castellani tuvo una mirada teológica del liberalismo, no solamente una mirada política. Su repudio al liberalismo fue un repudio integral, legítimamente político, legítimamente vinculado al terreno de lo histórico, de lo inmanente, de lo natural. Pero también fue un repudio que anclaba en lo sobrenatural, y eso es lo que hoy no se entiende, se minimiza la crítica al liberalismo. Y se comete un error muy serio cuando se la minimiza esa crítica porque se cree que es nada más que un reduccionismo limitado al plano de las conveniencias o inconveniencias partidarias o temporales. No es así. El liberalismo es el pecado y el liberalismo es la iniquidad. El liberalismo es responsable de crímenes, no solamente en el terreno histórico y político, y vaya en la Argentina, sino que también es responsable del gran crimen, que es el crimen de la apostasía, el crimen del sacrilegio, de la idolatría, de la blasfemia. Y en ese sentido Castellani, como tenía una mirada sub specie eternitati, como él tenía una mirada sobrenatural, una perspectiva incluso parusíaca, lo vio con toda claridad, por eso lo de las tres ranas. Pero toda su vida está consagrada a criticar al liberalismo, además como gran engendrador dialéctico del comunismo. Porque eso también es lo otro que no se quiere ver, o sea, nuestros neoliberalitos creen que son anticomunistas y no se dan cuenta de que naturalmente llevan de la mano aquello que dicen detestar. Porque el principio ruinoso que los alimenta y que los sostiene es el mismo, que es el principio de la deificación de la libertad individual y la anulación del mandato evangélico, de que la libertad es consecuencia de la verdad. Entonces, si no hay verdad porque las ideas son negociables y porque las verdades son también fruto de un pacto político partidocrático, entonces los frutos son los mismos. Los frutos de perdición son los mismos. El Castellani en eso no dejó pasar una, ¿no? Las tres banderas del liberalismo, libertad, igualdad y fraternidad, las criticó duramente. Perspectiva natural y sobrenatural, ¿no? Igualdad, oigo gritar al jorobado Fontova y me pongo a cavilar. ¿Querrá verse sin joroba o no querrá jorobar? O sea, todo ese igualitarismo, esa homogeneización compulsiva que hoy también forma parte de este mundo tecnológico, eso fue duramente criticado por el padre Castellani, acremente criticado. Sí, claro. El relativismo, bueno, tendréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Es decir, este relativismo de la verdad que redunda en un relativismo moral nunca puede hacernos verdaderamente libres, ¿no? Que es de lo que se ha encargado las tres ranas del Apocalipsis, que de paso aprovechemos para aclararle al público que nos está viendo, las tres ranas eran los liberales, los marxistas y los modernistas, cada una tiene su propio croac, pero son incapaces del sí, incapaces del no. Era así más o menos la Y frase. bueno, claro, es una de las características de la iglesia de la Odisea, que posiblemente es la iglesia de las 7 la que estemos viviendo. Es decir, la iglesia de la tibieza. El tibio, decía Yenta, es el incapaz del sí y el incapaz del no. Y es el que merece el vómito de Dios. Castellani
nació en 1899 y murió en el año 1981, es decir, atravesó todo el siglo XX, ¿no? Y su legado es realmente inmortal, es vastísimo y es contundente. ¿Crees, Antonio, que a Castellani se lo va a valorar con el paso del tiempo? Digo, no porque no se lo valore actualmente, sino porque es obviamente una de las mentes, como, como todas las grandes mentes de la cristiandad, sobre todo del mundo contemporáneo, muy silenciada. Es una obra que no se estudia ni en las universidades católicas, ni siquiera para disimular. Yo doy clases en universidades confesionales y para meter algo de Castellani tenés que hacer una consulta con el consejo directivo, pasar por el rector y a veces te lo desaconsejan. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿crees que este autor, este pensador del siglo XX podrá ser recuperado con el tiempo, podrá ser, sin hacer vaticinios o proyecciones que no conocemos, pero que a lo mejor su legado, las próximas, las futuras generaciones puedan llegar a valorarlo o a sentirse representados por la obra de Castellani? Siendo mitigadamente optimista, yo diría que se ha ganado mucho en el conocimiento del padre Castellani desde que yo era chico y lo vi, tuve la gracia de verlo, de conocerlo, no de tratarlo, pero sí de verlo. Pero desde que yo, siendo muchacho, lo vi, lo conocí, hasta hoy, debo decir con un mitigado o moderado optimismo que se ha ganado mucho. El padre, un absoluto desconocido. Uh -huh. O sea, al padre lo conocíamos un puñado de nacionalistas católicos o de personas vinculadas al nacionalismo o personajes satelitales del nacionalismo. Pero el padre pasó de eso, estoy hablando de los años 50, de los años 50, 60, cuando yo lo conocí. Pasó de eso a tener un cierto predicamento y un cierto reconocimiento incluso fuera de la Argentina, lo cual es mucho, es mucho. Debo decir que contribuyó en tal sentido la obra de Prada. ¿No? Yo no tengo tampoco ningún trato ni ningún vínculo con De Prada, no lo digo para defenderme, casi lo digo lamentándome, pero no tengo ningún trato. Pero debo reconocer que él contribuyó. Ahora bien, si será reconocido en su justa medida, yo no lo sé. Yo creo que a él le ha pasado lo que él mismo dijo. En el país de los ciegos, al tuerto, y hacía una pausa, la gente creía que iba a decir lo nombran rey, lo matan porque ve más. En el país de los ciegos, al tuerto lo matan porque ve más. Y el tuerto era él, porque él tenía un ojo de vidrio. Le faltaba un ojo y tenía un ojo de vidrio. Entonces, era una alusión directa y explícita a su propio drama. Sí, en el país de los ciegos, al tuerto lo matan porque ve más. O la famosa metáfora del ruiseñor fusilado. Sí, yo tenía un ruiseñor que me cantaba en Manresa. Dice, bueno, te pegan porque cantas y eres un blanco seguro. Te pegan porque cantas y eres un blanco seguro. Entonces, yo creo que también para su gloria, Castellani no va a tener la popularidad que alcanzó Borges, por ejemplo, porque bueno, porque es un hombre que ha dicho la verdad, ha sido testigo del bien y de la belleza. Entonces ha sido un ruiseñor fusilado y ha sido un tuerto al que no lo nombraron rey, sino que lo han querido deponer de un ondazo, ¿no? En ese sentido, sí. Yo cuando Castellani se murió, garabateé unos versitos que empezaban diciendo algo así, ¿no? Es decir, no te hacen rey los ciegos en su tierra de sombras. Antes, por haber más alto, te deponen y abdicas. No te libran de rajes y cantando lo nombras. Ruiseñor, te fusilan y te clavan las picas. A él le pasó eso, ¿no? Yo me acuerdo que también el padre Calori, que era un discípulo callado del padre Castellani, Amelio Luis Calori, un hombre del cual alguna vez habría que hablar, el padre Calori era muy burrero, muy apegado a las carreras de caballo, y una vez usó una metáfora lindísima, pero que bueno, hay que explicarla porque no se entiende. El padre Calori decía, yo creí que estaba para correr el Carlos Pellegrini, o sea, el gran premio del Tour, ¿no? Y me largaron en carreras cuadreras. No pasé de allí. Bueno, claro,
Castellani estaba para correr el Carlos Pellegrini y ganarlo de punta a punta por varios cuerpos y lo largaron en cuadreras. En cambio, otros personajes menores, por el solo hecho de ser liberales o masones o gnósticos o marxistas, fueron encumbrados. Es una injusticia muy grande la que se ha cometido con él y la que se sigue cometiendo, ¿no? Pero, insisto, no, yo no es que me haya dado un ataque de optimismo a último momento del día, pero creo sinceramente que se ha ganado en ese sentido. Hay mucha gente que ha contribuido, que ha coadyuvado a que Castellani sea mejor conocido. Bueno, el padre Castañeda decía que la gracia del Señor, la misericordia del Señor es tal y tanta que entra entre la soga y la garganta, así que no podemos perder las esperanzas, o sea que No, el optimismo debería acompañar también a nuestra fe y a nuestra esperanza, ¿no? A estas virtudes. sí, pues. Ahora, Antonio, en el Educadores Católicos, en el primero de los 3 tomos, le dedicaste a Castellani, ¿verdad? Una parte, Sí, unos capítulos, sí, como sí, sí. para recomendarle a la gente también, si quieren conocer lo que has escrito sobre él y sobre su legado, ¿no? Bueno, yo escribí este pequeño ensayo que se llama La pedagogía del padre Castellani y que Bien, bien, está en el tomito 1 de Educadores Católicos, ¿no? bien. Y bueno, así hago justamente algunas precisiones sobre lo que podría ser la formación que el padre Castellani procura darle a los docentes y a los alumnos. La verdad que es interesante lo que dice Castellani en esa materia. Y algunas cosas están muy vinculadas a lo que pasa hoy. Por ejemplo, la definición de escuela, ¿no? Dice que la escuela es comparable a una casa cuya base sea el contento, las paredes la alegría y los gozos y la techumbre el júbilo. Y donde existe eso, existe la escuela. Y en la visión cristiana, esa casa está emparentada u ordenada a la casa de Dios, ¿no? Por eso el bien supremo que alcanza la escuela para un cristiano es la sabiduría divina y la contemplación de Cristo como divino maestro. Pero interesante esto, porque yo digo, hoy están planteándose lo de la escuela que decíamos al principio, y yo realmente si logro que un hijo mío o un nieto tenga este espíritu que dice el padre Castellani, bueno, que no habrá más las escuelas. Pero no es fácil formar una escuela, fundar una escuela que tenga esta forma que dice él, ¿no? El piso tiene que ser el contento en cuanto a la contención, si es el cimiento. El techo es el júbilo, que Castellani identifica con el gozo del rapto, el éxtasis. Esto es muy importante que el techo de una escuela sea el rapto o el éxtasis, lo que te lleva a Dios. Y después las paredes, la alegría y el gozo. El padre Abellá Jaffer, que fue alumno de Castellani, dejó escrito una cosa que no me la puedo sacar de la cabeza. Él era bedel en el seminario de Devoto, entonces le tocaba entrar al aula, no, le tocaba ir a la habitación de los curas y avisarles, padre fulano, faltan 5 minutos, le llevo las cosas, que yo lo acompaño, bueno, el típico trabajo de bedel. Y el padre Abellá cuenta que cuando entraba a la habitación de Castellani lo encontraba insomne, no había podido dormir en toda la noche, el insomnio lo acompañó toda la noche, lo acompañó toda su vida, digo, toda la vida lo acompañó el insomnio. Y escribía versos en las paredes. Y el padre Avellá se critica, pobre, yo lo conocía el padre Avellá, un santo varón, y dice, ¿por qué no habré atinado a copiar esos versos? ¿No? Esa imagen de Castellani, ermitaño urbano, encerrado en su claustro insomne, vigilante, expectante, orante, atento, escribiendo versos en las paredes de su propia celda, a mí me ha parecido y me sigue pareciendo todo un símbolo de la pedagogía castellaniana, ¿no? Un hombre que está en estado de expectación poética, un hombre que no solamente tiene el estro o la inspiración, sino el vaticinio. Maritain en su cuarto de hora de lucidez dice que el poeta es el hombre que consulta a Dios cuando mira las cosas.
Y bueno, Castellani era esto, un hombre que consultaba a Dios cuando quería saber qué eran las cosas. Que yo diría que es otro antídoto para acabar con toda esta roña educativa moderna, ¿no? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, a consultar a Dios cuando queremos saber lo que son las cosas. Y bueno, a Dios se lo consulta rezando y contemplando sus misterios. Se lo contempla sacramentalmente. Ahora, claro, por eso que es tan grave esta educación alejada de Dios, ¿no? Y después otra cosa, Castellani decía que el poeta, en el poeta, digamos, no se da solamente la adecuación de la inteligencia a la cosa, que es la famosa definición de la verdad, ¿no? La adecuación del intelecto a la cosa, sino la adecuación del intelecto a la gracia de la cosa, o sea, al decoro, al decus que decían los romanos. A mí esto hasta el día de hoy me parece algo sorprendente, ¿no? Primero que lo haya podido ver de este modo, que nos lo haya podido explicar y dejar como legado, pero también, como decíamos antes, como antídoto, porque la gente está desesperada, qué hacer, pero es que hay un montón de cosas buenas para hacer. El problema es que no nos dicen cuáles son las cosas buenas. Pero, por ejemplo, esto de consultar a Dios para saber qué son las cosas, esto de adecuar la inteligencia no solamente a la cosa en su acepción material o mostrenca o corpórea, sino a la gracia de la cosa. A mí me parece un legado sorprendente de Castellani. Eh, Buenísimo lo que aportás, Antonio. Yo tengo entendido que él llegó, estando en Francia, a conocer a Maritain, a Jacques Maritain y a Paul Claudel. No sé si para bien o para desgracia de Castellani, pero, pero sí, él tuvo también ese don de gente, ¿no? Eh, fue un hombre en ese sentido amplio, en el sentido del tipo de relaciones muy heterogéneas, pese a ser muy contundente en su filosofía y en su pedagogía. No era una persona que por querer quedar bien se ahorraba de palabras. Y esto que vos nos traes a colación, Antonio, de esta pedagogía que podemos decir tomista, porque esto de veritate, ¿no? La adecuación, la verdad como Sí, adecuación de la cosa y el entendimiento. Algo tan simple, tan casi de sentido común, hoy hay que defenderlo, como decía Chesterton, ¿no? Para decir que el pasto es verde habrá que desenvainar una espada, ¿viste? sí, sí, Y sí, tal cual. estamos en este mundo tan tergiversado, por eso hablaba de una confusión total. El demonio es el padre de la mentira y es mentiroso desde el principio, entonces es el mono de Dios. Entonces, hoy la educación, insisto, en la verdad es simplemente recuperar y de llamar sí, sí, no a las cosas. Se han convertido en una lucha de aislamiento, de soledad. Hoy la persona que señala al rey desnudo es, bueno, susceptible de ser linchado públicamente por la dictadura progresista. Y es increíble que hay toda una gran parte de la sociedad que ha asumido, de manera para mí muy triste y escandalosa, ha asumido que la corrección política sobre ciertos atropellos del progresismo, más bien callar y considerar bueno, que eso es un debate que no hay que dar o que hay que mantener un silencio sobre ciertos temas que se han convertido en nuevos tabúes del modernismo, ¿no? Y avanza, ¿no? El progresismo avanza de manera ininterrumpida, pero paulatina. Yo lo veo con mucha preocupación eso también, ¿no? El buenismo, las personas bien pensadas. Por eso digo, y Castellani no lo era muy contundente con sus expresiones y eso no le hacía, quizás por gaucho, la parte de gaucho que tenía el don de gente, se caía bien en todos los sectores, era bien recibido en general por Sí, distintas manifestaciones culturales e intelectuales, ¿no? yo lo que pude ver en él era que encarnaba aquel principio clásico
de matar al error y amar al que yerra. Mm. Es decir, él era un hombre duro en la afirmación de los principios, taxativo, intransigente, inclaudicable, pero no era un hombre odioso, Claro. ni era un hombre que se hiciera odiar, excepto por aquellos que le tenían una tirria a priori y a posteriori, pero que en general eran más bien los propia tropa. Porque también una de las cosas que impresiona mucho en él, cuando él dice, a mí, dice él hablando en primera persona, ¿no? Dice, a mí nunca me hizo un mal concreto un judío, un masón, un comunista. Los males concretos me lo hicieron los curas, los frailes, los jesuitas, los amigos, los supuestos amigos, los próximos. Claro, es cierto. Entonces había como una especie de reciprocidad. O sea, él podía tener un señorío, un donaire, un don de gentes en el trato, pero a la hora de los principios era inclaudicable. A mí me parece que está bien, es un buen consejo, digamos, desde el punto de vista caracterológico o psicológico para definir una personalidad, ¿no? Porque Santo Tomás dice que, justamente hablando de veritate, Santo Tomás dice que una cosa es la verdad como trascendental del ser y otra cosa es la veracidad como virtud conexa a la justicia. Como trascendental del ser reclama siempre la inconcusidad, o sea, sí, sí, no, no, pan, pan, vino, vino, blanco, negro, día, noche, punto, no se negocia nada, acá no se negocia nada, punto. Bueno, pero desde el punto de vista del ejercicio de la veracidad, como virtud conexa a la justicia, reclama, dice Santo Tomás, el término medio. ¿Y cuál será el término medio de la veracidad para que no caiga en la contemporización con el error? Y bueno, la caridad. Mm. Entonces cita a San Pablo, Santo Tomás, y dice, bueno, decir la verdad en caridad. Decir la verdad anclado en la caridad o movido por la caridad. Y bueno, yo creo que Castellani fue capaz de eso. Castellani fue capaz de eso y su vida incluso es una vida oblativa, una vida sufriente. Yo a veces no sé cómo Castellani pudo aguantar tanto, cómo pudo sufrir tanto. Es también un misterio, un milagro. Pero me parece que eso lo hizo todavía más vaticinador, más profético. Y también, Caritas, Caritas in sí, veritate, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo creo que él fue una encarnadura de ese principio y en tal sentido me parece un hombre admirable, ¿no? Ahora también cómo encarnó otras categorías que hoy serían importantes de aplicar, por ejemplo, lo genuino frente a lo paródico, ese rechazo de lo paródico, ¿no? La reivindicación de lo perenne frente a lo transitorio, de lo serio frente a lo banal, a lo frívolo, a la estupidez. Incluso hasta la defensa que él hace del quijotismo, por los mejores motivos, ¿no? Es decir, la naturaleza del quijotismo es preferir los 100 pájaros volando al pájaro en la mano. Parece maravilloso eso, ¿no? Como aporte existencial, ya no solamente filosófico o teológico, es decir, eh, una vida quijotesca es una vida alta e hidalgamente vivida. Y bueno, Don Quijote es un ideal permanente para nosotros, que escapa al mundo de lo literario. Bueno, ahí es cuando se ve qué verdad tenía Aristóteles cuando decía que la poesía es más verdadera que la historia. O sea, es más real Aristóteles que Macri o que Fernández, qué sé yo. O sea, los que no existen son ellos, claro. Los chicos te preguntan, ¿viste? Si yo rey Arturo, y sí, sí, por supuesto. ¿Y qué quieren? El DNI no lo tengo. No, no, no lo necesito. Porque la existencia poética es superior a la existencia frívola y banal. Entonces, ¿para qué quiero el DNI de Alberto, o el de Mauricio, o el de quien fuere? ¿Para qué lo quiero si no existen? Como diría Maradona, no existís. No existís porque no tenés rango ontológico, tenés un DNI nada más, tenés un ADN, pero no existís. La existencia verdadera la tienen los héroes, los sabios, los poetas, los profetas, los guerreros. Esa es la verdadera existencia. Lo demás es algo banal. Antonio, me ha encantado conversar contigo.
No sé. Yo te agradezco la Importaba mucho. deferencia, qué sé yo, muchas gracias. Bueno, llevamos una hora de grabación. Espero compartir esto pronto y espero tenerte de nuevo para Y bueno, ilustrarnos mientras mejor. dure la cuarentena, estoy a merced de internet. Antonio, tengo que decirte que me ha gustado mucho este librito que en su momento me regalaste. Lo muestro ¿Cuál? acá. Ah, mira vos. Metodología de estudio y de expresión oral. Descubrí Sí, que dentro de lo que es el arte de la estudiosidad, yo adolezco de un rotundo problema de curiositas. ¿Sí? Yo leo de todo, los libros del Index, ¿viste? Soy un explorador y sé que a veces tengo que ordenar y jerarquizar, hablando en serio. No, pero me ha servido como metodología de estudio, es muy recomendable, ¿no? Metodología de estudio y expresión oral de Antonio Caponeto, ¿no? Esto que sacó Bellavista Ediciones. Antonio, y tengo pronto a leer también la tercera parte de Educadores Católicos, que es el tributo a Joseph Pieper. Ese también ese sí. tengo pendiente. También es recomendable, aunque todavía no lo he leído, pero ya lo recomiendo de antemano. Porque he leído las anteriores partes, ¿no? Bueno, gracias. Eh, Sí, Piper es un autor que vale la pena leer. Realmente, sí, sinceramente, en la medida en que yo pueda haber hecho de anfitrión al pensamiento de Piper, sí, debo decir que sí. bueno, una próxima entrevista, un próximo encuentro podría ser sobre la vida y obra de Joseph Pieper. Joseph Pieper no estaría de más dedicarle un capítulo por este medio también a su aporte. Principios y modelos para la pedagogía cristiana, Educadores Católicos 3, tributo a Joseph Pieper. Me interesaría en algún momento poder hablar de él. Bueno, gracias, Lucas. Bueno, Antonio, no te saco más tiempo, te agradezco mucho tu No, no, participación. No sé si querés no, dejar, no, al contrario. aprovechar estos minutos finales para dar alguna reflexión final, personal. Yo creo que hay que resistir, ¿no? Hay que resistir porque toda reconquista empezó siendo siempre una resistencia. Dios sabrá si merecemos una reconquista o no. Ahora está de moda si la opción Benito, la opción Pelayo, el caso de Dreger o de Matei, que han planteado eso, pero bueno, yo creo que tenemos que resistir nosotros, ¿no? Ahora, después, Dios sabrá si nuestra resistencia es merecedora de un paso más profundo, más hondo, más martirial incluso, que es la reconquista, ¿no? Pero por lo pronto, resistir, firmes en la fe, que si no agregamos eso, vamos a aparecer cantando la canción Resistiré. O sea, nuestra resistencia es resistir y firmes en la fe. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro. Dice, resistirle firmes en la fe. Así que bueno, esto podría ser una especie de despedida antes que nos corten el Zoom. Está muy bien, resistiremos entonces, codo a codo, espalda con espalda. Gracias, Antonio. Será hasta la próxima. No, Lucas. ¿Eh? Bueno, gracias. Te mando un saludo Apago grande esto. y un afectuoso saludo para vos, para tu familia y nos veremos la próxima. Bueno, gracias por todo. Un abrazo. Abrazo.